Bueno, pues para hablar de este tema doy la bienvenida al estudio a la doctora en Ciencias de la Educación Familiar y psicóloga clínica, a Fabiola Ruiz. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en el informativo. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación también a hablar de un tema que pues, es muy relevante, ¿no?, para nuestra población y bueno, mundialmente. Ahora, se habla de que existe este día. ¿Realmente existe, es un mito o simple y sencillamente se aprovechó para decir el tercer lunes es el día más triste del año para juntar en ese día todo lo que viene de la gastadera, las fiestas de diciembre y la cruda realidad? Pues científicamente no tiene una base como tal y bueno, creo que ya muchos especialistas lo han mencionado. Sin embargo, este término surge con un psicólogo que se llama Cliff Arnold a partir del 2005 y sí surge como una campaña publicitaria. Y bueno, pues finalmente yo creo que retoma factores que pues, se aglutinan, ¿no?, en ciertas épocas, ¿no?, y que están en el ambiente como que, ¿cuál? Bueno, el primero, pues este cambio de clima que tenemos, ¿no?, el bajón que tenemos, también pues esta cuesta de enero, sobre todo para los mexicanos, que es muy conocida, ¿no?, y obviamente como en términos de los gastos que tuvieron, hay una, pues digamos como una añoranza también de estas épocas decembrinas. Son factores que se van congregando, ¿no?, para poder decir, bueno, pues hay un día en específico, ¿no? Pero creo que tendríamos que ser muy cautelosos. Sí, para porque no crear... leía por ahí que incluso este día puso a trabajar a los científicos y los científicos echaron mano de la observación del comportamiento en los seres humanos a partir de este día, pues para ver qué estaba ocurriendo, si realmente había más enfermedades, más suicidios, y científicamente no se ha demostrado. Es un pretexto, sin embargo, que viene pues muy ad hoc también como para pues sacudirnos y quitarnos todo ese pesimismo que nos deja precisamente el cierre de año y el comienzo, porque también hay muchos retos con los que uno arranca el año y a estas alturas, a poco más de 2 semanas y al tercer lunes del mes de enero, pues también empieza uno a ver si realmente está cumpliendo con esos. Ya es un buen momento para tener el termómetro, ¿no? Así es, y justo creo que lo importante mencionar es que hay ciclos, ¿no? O sea, finalmente la Tierra tiene ciclos, estamos hablando de ciclos en lunares, estacionales, ¿no? Y finalmente si los seres vivos, y dentro de ellos los seres humanos, respondemos a estos ciclos, pues es obvio, ¿no?, que de pronto el invierno sí se vuelve una época de introspección, a lo mejor de descanso, de hacer esta labor de reflexión de qué he logrado, qué he dejado, qué no he concluido, ¿no? Y a pesar de que pueda de pronto ponernos un poco en jaque, es un buen momento para incluso elaboración de nuevos proyectos, propósitos, ¿no? O sea, finalmente, si respondemos a estos ciclos, pues la primavera pues surge también, ¿no?, como una especie de posibilidad para las personas, para la cosecha, para la siembra. Todo esto va por ciclos, ¿no? Entonces, eso, digamos que sí tiene un sustento mucho más científico, ¿no? O sea, pero no estamos hablando de un día en específico. Lo que tendríamos que tener mucho cuidado es en algo que se llama en psicología profecías autocumplidas. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo no tengo conocimiento del día y yo voy haciendo mi día a día de forma natural y común, pero si yo estoy escuchando continuamente, ahí viene el Blue Monday, ahí viene el día más triste del año, ¿no? Entonces, eso también va siendo una predisposición a nivel de creencias de las personas, ¿no? Definitivamente, la mente es muy... Es poderosa. Es muy poderosa y a veces el estarlo escuchando es como entregarnos, ¿no?,
a ese día, a disponernos a que sea el día más triste. Usted, en la experiencia que tiene con los pacientes, ¿cómo ve los estados de ánimo en cuanto al arranque de año? Como decía hace un rato, y por eso insisto en esta pregunta, para rescatar esa parte que usted dice, que México nos hace muy especial en cuanto a que somos muy festivos, sí, pero el tema del despegue de año en el asunto económico, ¿qué tanto tiene que ver con esta realidad también? Creo que tiene mucho que ver porque causa mucha incertidumbre, ¿no? Y obviamente, pues el mundo en general ha tenido impactos importantes en estos 2, 3 últimos años, iniciando por la pandemia, ¿no? Que la verdad fue muy difícil, ¿no? Procesar eso, pues para todo el mundo. Estamos hablando de temas como de guerras, inmigración, pobreza, ¿no? O sea, finalmente, digamos que se conjuntan ciertos factores ambientales, sociales, ¿no? Que pueden predisponer. Y pensaba mucho como justo en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, que fue el día de ayer, ¿no? O sea, tenemos que hacer mucho más énfasis y normalizar que la salud mental es algo que tenemos que cuidar todos, ¿no? Y que tenemos que llevar ese proceso. De manera personal, o sea, en cuestión de consulta, ¿no? O sea, pues sí, obviamente cuesta un poco de trabajo el despegue, no porque la gente no quiera acudir, sino a veces llegan y me dicen, oye, Fabiola, ¿sabes qué? Espérame 1 o 2 semanas en lo que me recupero. Y que ese es uno de los factores que a lo mejor también influyen en este Blue Monday, ¿no? Que la gente está esperando su primera quincena porque ya vienen gastados, sí, ¿no? Entonces, si lo pensamos es, ay, ¿cómo de algún modo transito, ¿no? En la vida, no solamente en términos emocionales, sino económicos, en las necesidades básicas inmediatas. Entonces, todo eso puede estar, pues sí, puesto de manifiesto, pero digamos que no es un día, ¿no? Sí, y digamos que no a todos nos pega igual, ¿no? O sea, es diverso, sí, y tendrá que ver con las circunstancias. A veces con lo que pega... Las experiencias personales, sí, de la infancia, de la adolescencia. A veces algo que sucede es justo la época de las Navidades, del Año Nuevo, es una época de encuentro con la familia y los seres queridos. A eso iba, al regocijo que significa apapacharnos, vernos. ¿Cuántas familias no hay que solamente tienen la oportunidad de reunirse una vez al año y que vienen o vamos, cruzamos ciertas distancias para apapacharnos, para abrazarnos? Y el hecho de tenernos que despedir, de no saber cuándo vamos a volver a vernos, a tener esa oportunidad, si hasta el otro año, eso parece que sí invade los ánimos y invade la tristeza. Sí, y añadiendo a ese factor, ¿no? De, bueno, pues cuándo nos vamos a volver a reunir, cuándo nos vamos a abrazar, a tener presentes, porque finalmente la pandemia, eso es parte de lo que provocó una distancia, no de 1 año, sino se prolongó mucho tiempo de no tener contacto con otros, ¿no? Y mucha gente perdió familiares, sí, perdió seres queridos. Entonces, en ese sentido también es un momento en el que podemos recordar a quienes no están, ¿no? Eso nos pone también muy melancólicos, ¿no? Nos puede poner muy tristes. Entonces, finalmente son factores que se van conjuntando y que creo que es importante ver. Y como lo mencionaban hace un momento, o sea, si yo estoy detectando que no estoy pudiendo, ¿no? llevar adelante mi realidad o mi contexto, ¿no? con los recursos o las herramientas que tengo, entonces necesito pedir ayuda, ¿no? Y lo mejor de todo es que cada vez se normaliza más, pues justo, ¿no? Esta conciencia de la salud mental y de lo importante que es no solamente llegar cuando uno está desbordado, ¿no? O sea, creo que un síntoma también de salud es llegar para trabajar lo que necesites trabajar. Todos necesitamos hacer un alto en el camino en todas las disciplinas, ¿eh? En lo que hagamos, nos dediquemos. Necesitamos actualizarnos. Y es lo mismo que tenemos que hacer con el alma y con la mente. Así es. Resetearnos. Porque a veces no es fácil. Hay gente que la depresión la tiene normalizada.
y no se da cuenta Así es. que estás padeciendo algo en la salud mental. Porque a veces si estás cansado, si tienes sueños, que son algunas de las manifestaciones, pareciera que encuentras un motivo para argumentar esas situaciones. Es que trabajé mucho, es que el hecho del simple traslado. ¿Cuáles serían los tips que daría usted para aquellas personas que a lo mejor están en un grado de depresión y no lo saben? O aquellas mamás que estén observando a los hijos, al esposo, que nos estemos monitoreando entre los seres queridos. Creo que tocas con algo muy importante y es justo es ir observando cómo me siento. O sea, creo que algo que no nos dicen, últimamente se habla mucho de manejo de emociones, de regulación emocional, lo cual me parece fantástico. Sin embargo, a veces no nos dicen cómo, ¿no? Y el cómo muchas veces, o el secreto, es pues literalmente automonitoreándonos, ¿no? O sea, observando cómo estamos, qué cambios hay, ¿no? O sea, sin ponerle juicio, ¿no? O sea, creo que eso es importante, que no haya como este tipo de juicio, ¿no? A cómo me siento, ¿no? Y justo que no es normal sentirme siempre triste, apagado, sin motivación. Creo que un factor importante es cuando yo de pronto empiezo a perder motivación, ¿no? Y un factor importante, por ejemplo, con adolescentes, y pensando mucho con adolescentes, es cuando no hay una visualización del futuro, ¿no? Ya. O sea, es decir, las manifestaciones de la depresión es de acuerdo a las edades. O sea, a los niños a lo mejor hay algo que es generalizado, pero en los niños hay cosas muy específicas, en los adolescentes y en los adultos. De alguna forma sí. Sin embargo, o sea, creo que dentro de su edad, ¿no? Ellos pueden observar o, por ejemplo, lo que decía con un adolescente, ¿no? Cuando no tiene deseos de salir, no tiene deseos de rebelarse, ¿no? Una de las frases que tengo es, por ejemplo, adolescente que no se revela, pues es sospechoso, ¿no? Sí. Porque finalmente es parte de la edad. Pero efectivamente, cuando hay falta de interés, no hay propósito en la vida, no hay motivación, estoy siempre aletargado, cansado, ¿no? A lo mejor estoy pensando que ya no hay opciones, oportunidades para mí. Son pensamientos suicidas, bueno, pues sí, que me quiero morir, ¿no? O sea, que no quiero estar. Que a lo mejor también pueden estar fantaseando sobre pues, qué pasaría si yo estoy. A lo mejor no pasa nada, ¿no? O sea, ese tipo de ideas vienen, ¿no? O se presentan. Y pueden estar presentes tanto en adolescentes como también en personas adultas, ¿no? A ver, la situación de la pandemia detonó y aceleró también las enfermedades mentales. ¿Cómo podemos distinguir y no autodiagnosticarnos, no autodiagnosticar, pues sí, tanto el adulto o diagnosticar el adulto al hijo? ¿Cuándo es ansiedad? ¿Cuándo es tristeza nada más? ¿Cuándo es depresión? ¿Cómo clasificar esta situación que nos hace anormales en el día a día? Eso es muy bueno. O sea, no hay, digamos que una receta para todos porque somos muy diversos. Sin embargo, cuando se vuelve un trastorno, cuando sale de la normalidad, cuando no me permite hacer mi vida de forma normal, cotidiana. O sea, cuando yo empiezo a notar estos cambios en donde ya no me siento con la disposición de seguir adelante, ¿no? Y eso deja de ser normal para mí, ¿no? O sea, por eso no hay como una receta. Sin embargo, por ejemplo, sí se detonaron trastornos de ansiedad y depresión a partir de la pandemia. De hecho, justo en este marco del Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, se ha detectado que 300 millones de personas en el mundo la padecen, ¿no? Y en México estaba leyendo también que
por lo menos 7 de cada 10 personas que padecen un grado de depresión no lo saben. No lo saben, ¿no? Y no lo saben porque finalmente se estigmatiza o se dice, ay, estás triste, échale ganas, ¿no? Pero cuando es échale ganas no es una cuestión voluntaria. Creo que eso es importante. O sea, cuando es algo que ya me rebasa. Digamos que todos manejamos niveles de ansiedad. Todos lo necesitamos porque finalmente es parte del estrés que necesitamos para ponernos en acción. Pero cuando esa ansiedad ya no me permite echar mano de mis recursos para salir avante de mi situación, es ahí donde tenemos que pedir ayuda con algún especialista. A ver, díganos si está de acuerdo con algunas de estas opciones precisamente para hacer frente a la depresión, a la tristeza. Muchos especialistas en el mundo recomiendan hacer una reflexión sobre las metas personales. Sí, que finalmente es a lo que voy. O sea, si yo puedo, por ejemplo, en metas personales, hacer esta labor de introspección, ¿qué hice en este año? ¿Qué me faltó hacer? O sea, porque finalmente a partir de eso también podemos definir nuevas metas. Oiga, y si no lo cumplimos, tampoco está mal. No hay que deprimirnos más. No, y por eso también hablaba. Hay que reconocerlo nada más. Ajá, es decir, bueno, no lo logré, pero no quiere decir que no lo voy a lograr, ¿no? O resulta que a lo mejor tomé una decisión que me llevó a cierto contexto, a cierta situación en donde no me siento bien o confortado. Siempre, y creo que es parte de lo que tenemos que tener presente, siempre hay alternativas, siempre hay posibilidades y hay que tratar de buscar en ellas. Y las posibilidades a veces se encuentran en los especialistas, en las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? En expresar también qué es lo que estoy sintiendo. Dormir bien, correcta alimentación, 2 cosas básicas. Básico, ¿sí? O sea, si yo no cumplo con mis necesidades básicas, voy a estar arrastrando otro tipo de situaciones. Por ejemplo, tener una alimentación adecuada. En la depresión no solamente puedo dejar de comer, puedo estar comiendo de más, ¿no? O sea, porque estoy compensando otro tipo de situaciones a partir de esa depresión, ¿no? Okay. Entonces, y hacer ejercicio, pues obviamente te eleva, ¿no? Las endorfinas obviamente permiten que estés en un estado diferente de ánimo, ¿no? Y bueno, pues la salud mental no es un juego, hay que pedir ayuda a los especialistas, no pasa nada. Todos en algún momento tenemos que ir al psicólogo por una u otra razón. Y a veces al psiquiatra, o sea, porque de pronto, psiquiatra tiene también un estigma muy fuerte. Y la verdad es que eventualmente si yo no puedo, porque ya no es una cuestión volitiva, o sea, ¿qué quiere decir esto? No es de voluntad, no es de échale ganas, porque a veces también están en juego neurotransmisores, los fallos, químicos que genera el cerebro para regularnos, hay veces que no se generan como y no deben lo puede ser. hacer automático. Se tienen que ayudar y va más allá del psicólogo. Así va es. con un psiquiatra y pues a veces hay o se complementan, ¿no? O sea, porque finalmente a veces está este fallo de neurotransmisores, pero también necesito trabajar la emocionalidad, ¿no? Desde la parte introspectiva de reflexión, de qué es lo que estoy haciendo, qué puedo lograr, cuál es mi caja de herramientas, ¿no? Definitivamente. Y a veces la ayuda ni siquiera es costosa, o sea, hay quien a veces no tiene para pagar una terapia, no se preocupe, siempre hay opciones, está el Consejo de Seguridad Ciudadano de la Ciudad de México, que puede llamar al 55 55 33 55 33, un consejo que nació para ofrecer ayuda en cuanto a seguridad ciudadana, pero que con el tiempo y precisamente con el COVID, pues tuvo que entrarle a estos temas. Fabiola Ruiz, doctora en Ciencias de la Educación Familiar y psicóloga, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de utilidad la información. Buen día. Vamos a una pausa y volvemos con más información.